Estas 2 últimas semanas quizás han sido las 2 semanas más duras como programador de mis últimos 8 años. En este vídeo te voy a explicar qué nos ha pasado, por qué ha sido tan duro y también para que seas consciente que si eres programador o vas a ser programador, esto también te puede pasar a ti muy fácilmente. Pero bueno, antes de comenzar el vídeo voy a afeitarme, que ni para eso he tenido tiempo. Programadores, programadoras, ya estoy aquí de vuelta al estudio otra vez, volviendo a grabar después de 2 semanas muy duras, trabajando muchísimo durante estas 2 últimas semanas por un problema que hemos tenido en el trabajo. En este vídeo os voy a contar un poco el problema que hemos tenido para que veas también pues la otra cara de ser programador, que no todo es cobrar sueldos altos y trabajar en cosas muy chulas, ¿vale? Que también pues está esta otra cara que tenemos que sufrir algunas veces los programadores. Vamos a empezar poniendo en contexto un poco mi trabajo. Yo trabajo en una empresa como líder del equipo de ingeniería que se encarga de construir o de programar, como lo queráis llamar, un producto, ¿vale? Y este producto, pues, lo utilizan nuestros clientes, que pagan, pues, una cantidad de dinero al mes por utilizarlo. Es un producto SaaS. Y yo, como líder de equipo, pues, la verdad es que programo ya poquito. En su día sí que programaba, era yo el que más programaba y hacía muchas cosas, pero ya poco a poco pues he dejado de programar y me he dedicado más pues a manejar más bien el equipo, ¿no? Y a coordinarlo. Total, que llevamos ya unos meses de mucha tranquilidad, todo funcionaba perfectamente en el producto, no había problemas, no había bugs, nadie se quejaba, todo era maravillosamente maravilloso, pero de un día para otro, así, sin más, y sin ni siquiera hacer una release, es decir, sin ni siquiera subir una nueva versión del producto a producción, ¡pam! Empezaron a dar fallos, empezamos a tener problemas. Breve inciso, para los que no sepáis algunas palabras de las que estoy diciendo. Producción. Producción, digamos que es el servidor o la versión de la aplicación que están utilizando los clientes, ¿vale? Normalmente se tienen varias versiones, varios entornos, uno que es el que están utilizando los clientes, otro entorno de pruebas, otro entorno para desarrollar, en fin. A esto me refiero con producción, ¿vale? Producción es el servidor o la aplicación que ya están utilizando los clientes. Y release, cuando digo release, me refiero a lanzamiento, ¿vale? Cuando se hace un nuevo lanzamiento o una actualización del código en producción, se le llama release, ¿no? Que release es lanzamiento en español. Pues de un día para otro empezamos a tener muchos problemas, revisamos qué es lo que estaba pasando, por qué los clientes pues, les daba problemas, no podían utilizar bien nuestra aplicación, y empezamos a darnos cuenta que nos estaba dando un error 504 en el servidor cada 2x3. O cada poco teníamos un error 504 y no sabíamos pues a qué se debía. Investigando un poco, pues sabíamos que un error 504 se debe a un timeout, es decir, a una espera de tiempo que sobrepasa ese tiempo, ¿no? Entonces una llamada API le puedes indicar cuánto tiempo quieres esperar a que te responda, ¿no? Si por ejemplo tardas más de 30 segundos en hacer esa llamada API y la API no te responde, pues entonces das un error de timeout, que en este caso es un error 504. Entonces, investigando un poco más sobre este 504 nos dimos cuenta que donde tardaba mucho o donde estaba el fallo era en que tardaba en conectarse a la base de datos. O sea, la conexión con la base de datos por algún motivo algunas veces tardaba demasiado y por ese motivo pues daba ese 504. El problema era que no siempre fallaba y era de forma totalmente aleatoria, no sabíamos a qué se debía. A algunas personas les daba, a otros no, otras veces le daba a todo el mundo a la vez, otras veces no. No teníamos ni idea por qué o qué estaba fallando ahí. Si hubiera algo mal configurado, pues pensaríamos que siempre fallaría y siempre pues no podrías acceder nunca a la base de datos en ese caso, ¿no? Pero no, era un poco aleatorio. De hecho, era bastante difícil reproducir a consciencia el error, por no decir que éramos incapaces de reproducirlo. No había manera de reproducir el error a posta. Estuvimos, como os digo, varios días intentando replicar el error, intentando detectar el origen del error. Cuando digo varios días es trabajando de sol a sol. O sea, yo he estado trabajando de 8 a 8, tal cual, y casi sin parar a comer o comiendo delante del ordenador, igual que yo muchos de mi equipo. Entonces, como sabíamos que los fallos estaban dando cuando se intentó acceder a la base de datos, es decir, solo aquellas llamadas API, por cierto, para los que no sabéis, una llamada API es cuando, digamos, la aplicación intenta hacer una llamada al servidor, es decir, pide al servidor algo para que le dé alguna información, ¿vale? Por ejemplo, cuando estás haciendo login, tú le estás enviando al servidor
tu usuario y contraseña y le estás pidiendo acceso a la plataforma, que te devuelva un acceso para tú poder entrar a una plataforma, una aplicación o lo que sea. Eso es una llamada API, cuando el servidor te devuelve esos datos después de tú haberle enviado la contraseña y el email. Pues total, como sabíamos que eran las llamadas API lo que estaban fallando, las llamadas API que accedían a la base de datos únicamente, el resto no, y no sabíamos por qué fallaba el acceso a la base de datos, porque algunas veces fallaba y otras veces no, entonces yo dije, bueno, pues plan B, no podemos solucionar el error, pero lo que sí que puedo es limitar los accesos a la base de datos. Es decir, si tengo, vamos a poner por ejemplo, 10 llamadas API, de las cuales 5 acceden a la base de datos, las otras 5 me dan igual porque no van a dar error, y de esas 5 voy a comprobar a ver cuál es realmente esencial que accedan a la base de datos. Y si no es esencial y puedo sustituirlo de alguna otra forma, pues lo haré. Y de esas 5, pues me puedo quitar algunas cuantas para que no me den el error. Por ejemplo, para ponerlo más sencillo, muchas de las llamadas API que se hacen es para obtener datos, ¿vale? Para obtener datos, pues yo qué sé, imagínate que quieres hacer una lista de productos, por decir algo. Pues esta lista de productos están en la base de datos guardado. Cuando tú llamas al servidor, le estás pidiendo que te dé esa lista y el servidor lo que hace es conectarse a la base de datos para darte esa lista. Por cierto, este no es el caso nuestro, estoy poniendo el ejemplo para que todo el mundo lo entienda, pero no tenemos una lista de productos. Pero ¿qué pasaría si cuando yo llamo al servidor para pedirle esa lista de productos no necesitara acceder a la base de datos y lo tuviera ya, digamos, en caché ese servidor? Es decir, tuviera ya los datos el propio servidor sin tener que acceder a la base de datos. Pues ese era el plan B. Cachear todo lo que se pudiera. O sea, cachear todas las cosas que no tuvieran que ser estrictamente llamadas a la base de datos cada 2x3, que podamos cachearla en el servidor, tener los datos ahí y servirlos directamente sin acceder a la base de datos. Aquellos datos que no se actualizan pues cada 2x3, que suelen ser siempre los mismos, se pueden cachear y con eso nos ahorramos accesos a las bases de datos. Pues este era mi plan para mitigar un poco el error, ya que no conseguíamos dar con el origen, pues al menos mitigarlo y que diera en menor medida. En menor medida que ya os digo que de todas estas llamadas, por ejemplo, para que os hagáis a la idea, si se hacían, yo que sé, 200 llamadas API con 200 accesos a la base de datos, después de todos estos cambios, igual las mismas 200 llamadas API solo hacían un acceso a la base de datos. O sea, hemos pasado de tener 200 posibilidades de que dé el error a tener tan solo una posibilidad que dé el error. O sea, no era una solución al problema porque el problema seguía estando ahí detrás en algún sitio, pero era una solución para poder seguir utilizando el producto y que no le diera problema a los clientes. Pero ahora venía aquí el problema, es que teníamos que crear este sistema de caché pues casi de un día para otro. Y nos juntamos con que justamente mi programador senior de backend estaba de vacaciones. Y estaba de vacaciones en un sitio donde ni siquiera se llevó el portátil ni el ordenador, o sea, estaba fuera del país de vacaciones. Ay. Pues bien, yo hacía más de 2 años fácilmente, quizás más, que no tocaba un proyecto de backend, el proyecto de backend de las APIs, yo ya lo tenía totalmente delegado, yo no hacía nada ahí. Como decía antes, yo programo muy poquito en mi trabajo ya, si es verdad que algunas cosas pues sí que las programo yo únicamente y otras cosas también hago pair programming con mi equipo, pero nunca soy yo el que escribe el código directamente, o sea, son ellos y yo estoy con ellos, en fin, que hacía mucho tiempo que no programaba tanto como he programado estas 2 últimas semanas. Así que como no estaba mi programador senior, me tenía que poner yo con ello, a programar este nuevo sistema de caché. Y como decía antes al principio, estuve pues todo el día, varios días seguidos, generando este nuevo sistema de caché. En paralelo también estábamos intentando averiguar el origen del error este, de por qué tardaba mucho en conectarse a la base de datos. Hemos aprendido un montón de Amazon Web Service en estos días, hemos aprendido a generar nuevos logs porque nos faltaba información por un tubo para poder detectar el origen. Así que estábamos ejecutando pues varias cosas en paralelo, ¿no? Y mientras tanto, pues el equipo de atención al cliente pues también estaba en llamas, con clientes quejándose, los de arriba, los jefes, pues también metiendo más presión, que qué pasa aquí, por qué no se arregla esto ya, que son varios días, seguían pasando los días y todavía daba el error.
Es verdad que lo habíamos reducido con el sistema de caché, pero claro, el sistema de caché no está todavía implementado al 100%. Después también implementar un sistema de caché como este de un día para otro, o sea, literalmente de un día para otro hice una release de la primera versión del sistema de caché, cacheando algunas cosas, pues es normal que diera también algunos fallos. Así que teníamos que testear todo muy bien, nuestro equipo de QA estaba todo el día testeando, día y noche testeando, para encontrar posibles fallos de este nuevo sistema de caché, además. En el fin de semana también estuvimos haciendo pruebas, yo estaba un poco más tranquilo sin que nadie me molestara haciendo el sistema de caché yo por mi cuenta, no había jefes los fines de semana metiéndote presión de oye, que esto tiene que funcionar ya. Y también con el equipo hicimos también algunas pruebas para ver si conseguíamos pues replicar el error y encontrar algún patrón de cuándo se producía este error. Y la verdad es que nos costó muchísimo trabajo reproducir este error en el fin de semana. ¿Por qué? Porque no había gente utilizándolo. Aquí ya era raro, porque cuando no había gente, clientes utilizándolo, era muy raro que fallara, pero muy raro y nos costaba la vida. O sea, tuvimos que autohacernos un ataque para poder reproducirlo. Un ataque muy, pero que muy bestia, de muchas llamadas, muchísimas. Estamos hablando aquí de millones de llamadas, ¿vale? Para poder reproducir este error. Entonces, claro, aquí pensamos, igual están atacando, nos están haciendo un ataque o algo a los servidores, pero no, porque mirando todos los logs, todas las llamadas API que se hacían, todo, no había ningún indicio de que hubiera más tráfico en la web, ni que hubiera más tráfico en general en ningún sitio realmente. Entonces era muy raro. Entonces, investigando un poquito más de cómo era el flujo de acceso a la base de datos, ¿no? Para que os hagáis una idea, nosotros tenemos en el sistema tenemos la aplicación hecha en Node.js, y con Node.js utilizamos SQLize para acceder a la base de datos. Y resulta que era ahí, estamos investigando a ver en ese paso, a ver cómo SQLize manejaba el acceso a la base de datos, para ver si ahí podría haber algún problema, lo cual me parecía muy raro, pero bueno, ya por investigar. Y nos dimos cuenta del número de conexiones máximas que se configuraba por defecto en SQLize, que nosotros no teníamos puesto ninguno. Y vimos que el numerito este eran 5 conexiones máximas. Entonces, claro, yo pensaba, si tienes 5 conexiones máximas en SQLize, en el momento que haya, vamos a poner 6 personas haciendo una llamada API al mismo tiempo, no habrá una conexión disponible para esa sexta persona. Que sí, en el caso de esas 6 personas no pasa nada, porque cuando termine la primera, esa conexión vuelve a estar libre y se le da a la sexta persona y le tarda un milisegundo más en devolverle la llamada. No es un gran problema. Pero ¿qué pasa si en vez de ser 6 personas son 600 personas? Pues ahí igual sí que se colapsa un poco y las 5 conexiones no son suficientes para servir a todo el mundo. Entonces dijimos, bueno, pues vale, vamos a subirle las conexiones, vamos a hacer la prueba a subir muchas conexiones. Tenemos 5 conexiones, vamos a darle 100, 150, 300 conexiones, la que haga falta. Le dimos todas esas conexiones, por supuesto nos aseguramos que la base de datos permitía tal cantidad de conexiones, esto es lo primero, si no, pues te colapsas la base de datos, y curiosamente funcionaba y no nos daba el error. Era muy, pero que muy complicado reproducir el error. En cambio, en cuanto bajábamos estas conexiones a una sola conexión, el error salía por un tubo. No había suficientes conexiones para servir a todo el mundo. En cambio, cuando lo subíamos, pues sí que había suficientes conexiones para todo el mundo. Entonces dijimos, bueno, pues ya está, es esto seguro. O sea, después de todas las pruebas que hemos hecho, poniéndola una conexión sale el bug por un tubo, poniéndole muchas conexiones es imposible reproducir el bug. Pues bien, por algún motivo seguía pasando al día siguiente el bug cuando ya volvía a haber tráfico de más gente. El tema era que ya las conexiones eran más que suficientes. O teníamos dado como 100, 150 conexiones o algo así que tendrían que ser de sobra para el tráfico que tenemos. Y curiosamente tuvimos un error nuevo, que era que la base de datos se había cerrado. ¿Por qué? Porque la base de datos, cuando está configurada por defecto y cuando te da 100 errores de conexión, se cierra. 100 errores de conexión seguidos. Claro, como nosotros habíamos aumentado el número de conexiones disponibles a 150 por encima de 100, en el momento en que esas 100 conexiones o 150 daban error todas seguidas, la base de datos detectaba que cierta IP estaba intentando conectar y hacía más de 100 errores, se bloqueaba para todo el mundo y ahora nos fallaba el sistema entero.
Fue un jaleo. O sea, provocamos otro error arreglando el de antes, que en realidad no estaba arreglado, pero creíamos que estaba arreglado. Entonces volvíamos otra vez a estar casi en la casilla de salida para arreglar el problema este. Sabíamos muchos más datos, el tema de las conexiones tenía algo que ver, pero no acabábamos de ver la relación porque las conexiones debían ser suficientes con el número que le dimos. Así que como eso tampoco funcionaba, seguíamos en paralelo con el plan de seguir cacheando cosas. Llegamos a cachear tantas cosas que ya prácticamente solo con lo de la caché funcionaba el sistema, a excepción de ciertas llamadas donde pues se guardan datos que ahí pues claro, no puedes cachear, ¿no? Tú tienes un formulario donde, yo qué sé, puedes cambiar tu nombre y apellidos, pues esto sí que tiene que llamar a la base de datos, porque tienes que guardar el nombre y el apellido en algún sitio, ¿no? En la base de datos. Así que estas, pues, todavía seguían fallando. Todo esto que os cuento ha pasado a lo largo durante 2 semanas, ¿vale? Que han sido 2 semanas en las que he estado trabajando, pues, desde por la mañana hasta por la noche, fines de semanas incluidos, o sea, han sido una locura de semanas. Cada día que pasaba estaba más cansado. Y como digo, no solo yo, todo el equipo también ha estado ahí trabajando. También los jefes de arriba cada vez se ponían más nerviosos y era como más complicado trabajar porque tenías al jefe encima y es como, no me va a servir de ayuda que estéis encima nuestra, dejadnos trabajar tranquilos, ¿no? Era un poco la sensación, pero claro, yo también los entiendo a ellos de no saber qué está pasando. Además, tienen menos idea que nosotros de lo que puede estar pasando. Ellos lo único que ven es que están fallando cosas y que no se solucionan y que ha pasado 1, 2 semanas y todavía sigue fallando. Es normal que se preocupen, pero también tienen que entender de que no van a ayudar pues estando encima de los desarrolladores y preguntándoles cada 2 por 3 cómo vais o qué es, os lo puedes arreglar ya. Al final de todo dimos con una solución, y la voy a poner entre comillas porque yo no lo considero una solución, pero sí que es verdad que es una solución para que funcione. Y la solución fue la siguiente. Lo que hicimos fue aumentar el tamaño de la máquina en Amazon Web Service. ¿Vale? Nosotros tenemos todo en Amazon Web Service y lo que hicimos es aumentar el tamaño, que lo que te hace es que te aumenta el ancho de banda, te aumenta la memoria RAM y te aumenta la CPU, ¿vale? Y no sé, quizás hay otras cosas que también aumentan. Pero subimos a una máquina bastante más potente que la que teníamos antes. Una máquina que en realidad, según el tráfico que tenemos y según pues el uso que tenemos de toda la herramienta o de la aplicación, no debería de ser necesaria. Pero funciona. O sea, ahora funciona perfectamente, no da ni un solo error. Desde que pusimos la máquina más potente está todo perfecto. No falla nada, todo vuelve a funcionar perfectamente. Bueno, las únicas cosas que fallan son las que he cambiado con el sistema de caché, que no se han testeado bien o que pues no funcionan bien del todo por tantos cambios en pocos días. Pero aparte de eso, funciona todo bien. Entonces, por ahora, el error o el problema está solucionado, pero yo todavía no estoy tranquilo del todo porque hay algo ahí que está consumiendo que no sabemos el qué. Y también otra prueba que hicimos para asegurarnos de que no era nada relacionado con releases cercanas es poner en producción el mismo código de hacía 2 o 3 meses cuando no teníamos el problema. Y seguíamos teniendo el problema, lo cual era muy, pero que muy extraño. Y es un problema que solo pasaba en producción. En los otros entornos que tenemos de desarrollo, de pruebas y demás, ahí pues no pasaba ni había manera de reproducirlo. Solo en producción donde hay clientes de verdad. Lo cual es muy pero que muy raro. Situaciones como estas, en todos mis años trabajando como programador, pues se han dado de vez en cuando, no tan grandes como esta de estar 2 semanas seguidas trabajando durante fin de semana para solucionar esto, pero sí estar, yo que sé, 2, 3, 4 días intentando solucionar algo, incluso trabajar los fines de semana. No ha sido tampoco la primera vez que trabajaba el fin de semana, pero sí es verdad que ha sido la primera vez en muchos años que he tenido que trabajar el fin de semana. Pues igual hacía, yo que sé, 5, 6, 7 años que no me tocaba hacer algo así. Pero a veces pasa, a veces como programadores, tened en cuenta de que estamos creando, somos los creadores de aplicaciones que utiliza la gente. Y muchas veces cuando da un fallo o un error de estos, que son complicados y que no tiene solución rápida, somos los únicos que podemos realmente arreglarla y solucionarla. Y de nosotros depende realmente todo el negocio de la empresa, lo mires como lo mires. Si se cae, yo qué sé, Google y desaparece Google durante
una semana o durante un mes, adiós Google. Bueno, quizás Google no porque es muy grande, pero otras aplicaciones más pequeñas, si se cae en poco tiempo, pasa. O sea, mirad por ejemplo qué pasa cuando se cae WhatsApp un día, pues que sube Telegram un huevo. Al final las empresas que son tecnológicas dependen mucho de lo que es el producto en sí y tienen que ser los programadores o los técnicos o ingenieros los que estén ahí manteniendo el producto y arreglando cuando se rompe. Y si hay fuego, son los únicos que pueden apagarlo. Por eso os digo de que a mí me ha tocado esta vez, me ha tocado algunas veces, y a ti, si vas a trabajar como programador o ya eres programador, es posible que te pase esto alguna vez y tengas que quedarte más tiempo trabajando para solucionar algo, o sobre todo si es algo que está pasando en producción a clientes, ahí sí que hay pues una necesidad de arreglarlo inmediata. Y es muy posible que te pase y que te tengas que quedar. Y ya no es que te obligue nadie a quedarte, ¿no? Porque yo el hecho de trabajar pues horas de más o los fines de semana para solucionar esto, no nos van a pagar esas horas de más, ni los fines de semana. Es más, no te van a dar ni las gracias. No va a haber nadie que te vaya a dar las gracias por quedarte trabajando de más para solucionar un problema. Porque desde fuera van a ver que ese problema era culpa tuya desde un principio. Y no solo no te van a dar las gracias por haberte quedado y por haber sacrificado parte de tu tiempo en arreglar ese error y en solucionarlo lo antes posible, sino que después de que pasen estas cosas vas a perder la confianza de mucha gente y la confianza va a bajar al final, porque pensad que es normal, porque desde fuera no lo entienden, desde fuera no entienden lo que hacemos y es muy complicado hacerse a la idea. Precisamente este tema de que no nos entienden y de cómo lidiar con personas de fuera de nuestro sector lo trato en mi libro de No todo es programar. Te recomiendo mucho que lo lees, por abajo te voy a dejar el enlace, está en Amazon disponible también. Y al final es importante saber comunicar con el resto de personas no técnicas que muchas veces son las que toman las decisiones y son las que están por encima tuya a nivel empresarial. No sé si lo he dicho, ¿no? Porque como este vídeo lo estoy improvisando bastante, no tengo un cierto orden en cómo contar las cosas. Lo siento, lo estoy haciendo lo mejor que puedo. Pero también otra cosa que quería decir es que creo que lo he empezado a decir antes, pero no me acuerdo muy bien si la he terminado o no la frase. Y es que esto de quedarme a trabajar de más, hacer estas horas de más, que yo sé que no es apreciado por los demás y que pues no me va a venir en ningún beneficio tampoco de dinero porque no me van a pagar las horas extras, yo no lo hago al menos por los demás. Es decir, yo no lo hago por la empresa, para quedar bien con la empresa, para que diga, mira, te estás sacrificando fines de semana y todos los días trabajando mucho para solucionar esto, que he comprometido con la empresa. No, no lo hago por eso. ¿Podría no hacerlo y estar en peligro que nos despidieran si no lo hiciéramos? Podría ser en algunos casos, en otros lo dudo bastante. Tampoco lo hago por mis superiores, por ponerlos contentos a mis superiores, porque en casos de estos, en los que está fallando todo, créeme que tus superiores no van a estar contentos. Da igual que te quedes a trabajar las 24 horas, que te quedes a trabajar tus 8 horas. O sea, no van a estar contentos. Y van a estar, pues, llamándote cada 2 por 3 igualmente. Tampoco lo hago incluso, o sea, si tuviera que hacerlo por alguien, en todo caso sería por los clientes, por decir, mira, hay una persona que está utilizando mi aplicación y le está fallando mi aplicación. Joder, o sea, tengo que ponerla bien otra vez para que esa persona pueda utilizarla. ¿Sabes? En todo caso, lo haría por ellos en última instancia. Pero fíjate que tampoco lo hago por ellos. Lo hago por mí, porque yo me quedo mucho más tranquilo sabiendo que lo que he hecho y de lo que soy responsable está funcionando como tiene que funcionar. Y hasta que eso no esté funcionando como tiene que funcionar, yo no estoy tranquilo. Yo no puedo irme por ahí, salir por ahí y estar tranquilo sabiendo que está fallando algo que he hecho que debería de estar funcionando bien. No puedo irme a dormir tranquilo sabiendo que está eso fallando y que es mi responsabilidad. O sea, más que cualquier otra razón, o sea, mi razón principal de hacer este crunching, como le llamamos, de trabajo, es la responsabilidad, ¿no? De saber que algo que has hecho que debe de funcionar, pues no está funcionando como debes y lo peor es que no sabes por qué. Con esto tampoco quiero desanimar a nadie de que no se meta en el mundo de la programación o de que si te va a tocar
a trabajar 2 semanas seguidas cada 2 por 3. No, esto no suele pasar mucho. Espero. ¿Sabes? No sé por ahí, pero si se hacen las cosas bien, no suele pasar mucho. Y como digo, en los últimos, yo qué sé, 6, 7 años, hacía ya que no tenía que trabajar de más, ¿vale? Un fin de semana o como durante el día, varias horas, más horas seguidas de la cuenta, ¿vale? Doblar jornada. O sea que no es lo normal, pero tienes que ser consciente de que al final somos los creadores de las aplicaciones y si algo falla, somos los únicos que podemos arreglarlas. Entonces, o lo arreglamos nosotros o eso se va a quedar roto. Y esto también, pues, debería de generar al menos, creo yo, una cierta responsabilidad para poder arreglarlas. Así que solo sé consciente de eso. La programación es muy bonita, pero de vez en cuando hay que apechugar un poco y echarles más horas de la cuenta para que todo siga funcionando como tiene que funcionar. Además, ahora sabéis la cantidad de ideas que tengo para memes en Instagram. O sea, pásate por mi Instagram porque ahora hay muchos memes, los memes estos que decís de que están basados en hechos reales o son reales, ¿de dónde creéis que os los saco? ¿De dónde creéis que salen las ideas? Pues de estas cosas que me pasan en el trabajo, lo que pasa es que nadie lo sabe. Los que trabajan conmigo sí que pueden relacionar algunos de los memes que subo con cosas que nos pasan en el trabajo. Pero el resto, ¿os creéis que salen de la nada? Pero no, pero salen de ahí los memes. Vamos a terminar por aquí el vídeo. Por abajo en los comentarios déjame tu opinión sobre este tipo de cosas. Dime si tú también te quedarías a trabajar de más cuando pasan estas cosas o si te ha pasado algo parecido en el que has tenido que echar muchas horas extras. Estoy seguro de que sí, de que yo no conozco a nadie de programación que no haya tenido que hacer alguna hora extra alguna vez por algún problema que haya tenido. Así que nada, déjame en los comentarios tu opinión y programador, programadora, nos vemos en el próximo vídeo.